en el Evangelio según San Mateo y a leer en el capítulo 8 los versículos 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Que el Señor añada su bendición a la lectura de esta su palabra santa. En este dramático relato encontramos una importante parábola de lo que es la vida cristiana. Nuestro Señor había estado enseñando, y cuando se hizo tarde, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Así lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Marcos señala que había otras personas que estaban cruzando el lago en otras barcas. De repente se desencadenó una fuerte tormenta que atemorizó a los discípulos. Jesús se había quedado dormido, y en la mente de los discípulos surge la pregunta: ¿se preocupa él por nosotros? Y en vista de que la barca se hundía y sus vidas peligraban, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Jesús reprendió entonces a los discípulos diciéndoles: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? No es difícil ver en este acontecimiento real una descripción de la vida de cada cristiano. Como creyentes, estamos realizando una travesía por el mar proceloso de la vida, saliendo de un puerto al nacer y llegando a otro puerto al morir. Viajamos de la tierra al cielo, pero el viaje resulta turbulento y tormentoso, y muchas veces nuestra fe se ve amenazada. Para colmo, parece ser como si el Señor se hubiera dormido. Y como los discípulos, también nosotros nos preguntamos frecuentemente: ¿se preocupa el Señor de nosotros? ¿Se da cuenta de la situación en la que nos encontramos? Desde luego que se preocupa de nosotros. Si nosotros tuviéramos en cuenta las palabras que Jesús dirigió a los discípulos, no tendríamos que tener ningún temor, ninguna duda, ninguna preocupación. Pensemos en lo acontecido y hagamos una aplicación a nuestra vida, especialmente cuando estemos atravesando por alguna tormenta, tanto en cuanto a la salud como a la situación económica y financiera, y también en cuanto a alguna duda o alguna tormenta moral. Primero, el Señor está junto a nosotros. Fijémonos en las palabras que Jesús dirige a sus discípulos, tal como las tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Pasemos al otro lado del lago, ya que ellas expresan el propósito y la intención del Señor. Esas palabras encierran una seguridad tanto para los discípulos como para nosotros.
Estas palabras encierran su promesa de estar con nosotros siempre. No los envía solos, Él va con ellos en la barca. Dice, pasemos. Lo mismo sucede con nosotros. Él es nuestro compañero de viaje. Muchas veces los cristianos dudamos acerca de esta promesa del Señor y nos preguntamos, ¿está verdaderamente el Señor conmigo? La respuesta es indudablemente sí, Él está conmigo. Él está conmigo en las tormentas de la vida. Leemos en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él está conmigo en las tristezas y tribulaciones. En el Salmo 23, versículo 4, que todos sabemos de memoria, leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está conmigo en los momentos de servicio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20 dicen, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, o como algunas versiones dicen, cada uno de los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo en las luchas y hostilidades de mis adversarios. Decía Pablo a Timoteo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Segunda Timoteo 4:17. Él está conmigo en todo momento y en todo lugar. En Hebreos 13:5 y 6 el autor nos escribe, el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otra pregunta que los cristianos solemos hacer en momentos difíciles es, ¿llegaré realmente al otro lado? ¿Podré salir victorioso? ¿Podré cumplir con mi cometido? ¿Lograré triunfar sobre el diablo? ¿Podré vencer satisfactoriamente esa tentación? Una vez más nuestra respuesta debe ser sí, porque no estamos solos, porque el Señor está a nuestro lado, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No olvidemos lo que Jesús dice al presentarse como nuestro buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, versículos 28 y 29. Si el Señor nos ha garantizado un viaje seguro y un triunfo real, nada podrá impedir que crucemos el lago aun en medio de la tormenta y que lleguemos bien a la otra orilla, porque Él va con nosotros. En segundo lugar, el viaje con Cristo es siempre un viaje tormentoso. El hecho de ser cristianos no nos libra de tener luchas y problemas. En realidad, por el hecho de ser cristianos, la prueba y la lucha se hacen inevitables.
Recordemos lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Capítulo 1, versículo 29. Si estamos pasando por en medio de alguna tormenta ahora, no nos desanimemos. Pensemos en que Jesús sabía que la tormenta iba a surgir y sin embargo emprendió la travesía. Jesús permitió la tormenta y permitió que sus discípulos pasaran por ella. Jesús pareció no preocuparse demasiado por aquella tormenta. Jesús estuvo con ellos en la tormenta y nada malo aconteció. Todas estas cosas tienen aplicación en la vida de cada cristiano. En tercer lugar, frecuentemente la fe de los cristianos vacila en las tormentas. Estos discípulos estaban atemorizados y llenos de dudas, llegando a pensar que el Señor no tenía interés por ellos. En Marcos 4:38 leemos que le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No hemos reaccionado nosotros así muchas veces? Hemos sentido temor, hemos creído que nos hundíamos para siempre, hemos reaccionado contra lo que Dios ha permitido en nuestra vida. En otras palabras, nuestra fe se ha tambaleado. ¿Por qué flaqueó la fe de los discípulos? Porque no confiaron en la promesa de Jesús que les dijo: pasemos, yo voy con vosotros. Porque no apreciaron suficientemente su presencia. Estaba con ellos, y aun cuando estaba dormido, Él iba en su compañía. Porque no se acordaron de su gran poder. Jesús podía hacer milagros. Jesús transformaba el agua en vino. Jesús sanaba a los leprosos. Jesús limpiaba a los endemoniados. Jesús resucitaba a los muertos. Jesús podía calmar la tormenta. ¿Por qué Dios permite que pasemos por esas tormentas? El Señor tiene un propósito al permitir que sus hijos pasen por pruebas y dificultades en la vida. Hay por lo menos 4 razones para permitir que los discípulos pasaran por aquella prueba. Primero, para incrementar y fortalecer su fe. Quizá fue esta la razón suprema para permitir que pasaran aquella prueba. Cuando calmó la tormenta les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Muchas veces el Señor permite nuestras pruebas para ver cómo reaccionamos y si confiamos en Él. Esto nos lo confirma el apóstol Pedro al decir en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, que somos afligidos en diversas pruebas para que sea sometida a prueba nuestra fe. Segundo, para demostrar su poder. Parece como si el Señor dijese: ahora voy a descansar y dormir un poco, y cuando las cosas se pongan serias, entonces me despertaré y les demostraré quién soy yo. Lo mismo pasa con nosotros. Quizá estamos cerca de Él, le hemos confesado como a nuestro Señor y Salvador hace ya muchos años, pero ¿hemos experimentado lo que puede hacer por nosotros? ¿Sabemos lo que puede hacer por los demás? ¿Sabemos realmente
¿quién es Él? Él es el Señor Jesucristo, verdadero hombre que se duerme y se cansa, que tiene hambre y sed, y así lo demostró en esta ocasión. Pero Él es también el Señor Jesucristo, verdadero Dios y Señor de la naturaleza, que calma las tormentas y resucita a los muertos. Tercero, para manifestar su amor. Es cuando pasamos por pruebas y dificultades, cuando hacemos preguntas que no solemos hacer en otras ocasiones. ¿Cuida el Señor de sus hijos? ¿Le socorrerá en tal circunstancia? ¿Podrá darles la paz que ahora no tienen? ¿Les sacará de la situación en que se encuentran? La respuesta a todas estas preguntas es sí, 1 y 1000 veces. Dios no es sólo un ser todopoderoso, sino que también es un Padre de amor. Y cuarto, para fortalecer su reino. En Marcos 4:36 leemos: y había también con él otras barcas. También los que iban en estas barcas se asustarían y creerían perecer. Pero de repente el mar se tranquilizó y las olas se calmaron. Posiblemente habría sus comentarios al llegar a la otra orilla y probablemente quedarían admirados al saber que Jesús había calmado la tempestad, siendo Jesús alabado y reconocido por aquellas personas. ¿Cuántas veces las personas se admiran y glorifican a Dios al ver cómo los creyentes salen victoriosos en sus pruebas y dificultades? Nuestras pruebas pueden servir para que Dios sea glorificado. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 1:12 al escribir: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuántas bendiciones se hubieran perdido con respecto al poder y al amor del Señor los discípulos si no hubieran pasado por aquella prueba? Podemos estar seguros de que ellos recordarían este incidente durante toda su vida. Lo hermoso es saber que llegaron salvos al otro lado. Esto es lo que tiene valor. Todos ellos llegaron bien porque el Señor estaba con ellos. No se hundieron, no tuvieron que ser rescatados, no tuvieron que nadar la segunda mitad de la travesía. Llegaron sanos y salvos porque Jesús estaba con ellos. Lo mismo pasa a los creyentes. El Señor promete no dejar a los suyos aunque tengan que pasar duras tormentas en su vida. Hermano y amigo, si pasas por alguna tormenta y tarde o temprano vas a pasar por ella, recuerda que Cristo Jesús tiene interés en ti, que Cristo Jesús te ama, que Cristo Jesús desde los cielos sabe tu situación y que Cristo Jesús es el piloto que conduce la barquichuela de tu vida y en sus brazos tú estás seguro. Quisiera finalizar recordando esos versículos que encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un pensamiento final. Es una cosa maravillosa ser salvo, decía alguien a un sencillo cristiano irlandés. Pero éste replicó: yo conozco una cosa aún más maravillosa. ¿Qué cosa es esa? Fue la admirada respuesta del fervoroso cristiano que intentaba hablarle del Evangelio. La compañía de aquel que me salvó, fue la inesperada respuesta del que ya era un fiel creyente. Amigo, este es tu caso. En medio de la prueba, en medio de la tempestad, por dura y fuerte que sea, Cristo está contigo si le has recibido como a tu Señor y Salvador. Amén.